que es una planta carnívora, la cual precisamente al contacto con alguna sustancia, con algún animal, perdón, un insecto, una mosca, un zancudo, bueno, el que sea, pues la planta de una vez cierra, ¿cierto? Entonces, ese es un tipo de reacción. Otras, por el contrario, por ejemplo, la mimosa púdica, una planta que llaman dormilona. ¿La han visto alguna vez? Sí, profe, que uno la toca y como que se cierra y luego se abre otra vez. ¿Cierto? Es una planta, la hojita está totalmente Ah, sí, abierta, señor. pero al contacto, ¿cierto? Al tocarla ya se cierra. Esos todas son respuestas a estímulos. Por ejemplo, esa es una forma de protección, ¿cierto? Frente a animales que se alimentan de ese tipo de plantas. Entonces, al cerrarse, pues va a permitir que no sea del mismo agrado para un animal que se alimente de ese tipo de plantas, ¿cierto? Que se alimente de plantas. Entonces, hoy vamos a ver esos dos conceptos que nos hablaban en el video. Entonces voy a compartir, por favor, sacamos cuadernito, tomamos, escribimos la fecha del día de hoy, 19/04 del 2021. Listo. (19/04 del 2021). Bueno, antes, chicos, acá, si ustedes miran su plataforma, su Classroom, ¿cierto? La clase pasada les había dejado ahí, hay una tareita, había una tareita. No sé si la habrán hecho, ¿cierto? Dice consultar cómo perciben los impulsos las bacterias, protozoos y los hongos, ¿cierto? E iniciar a hacer el experimento de la planta. ¿Ya iniciaron todos? Ojo porque ese Sí, experimento... profe, yo ya vi. Ya, hágale. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. De la planta Uy, de aunito, espérenme, que no, por favor, alzamos la manita porque varios hablaron y no supe qué estaban diciendo. Gerardo, dale, Gerardo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, es tan amable, habla con la corriente de Gerardo Figueredo. Si me lo puedes excusar por 10 minutitos, porfa. Bueno, señora, dale, porfa, no demoren, ¿listo? Ok, profe, gracias. Listo, vale. Sara. Profe, que Sara. sinceramente yo había visto fue lo de la planta, porque como tú nos habías dicho, Sí, profe, que solamente tendríamos acepto eso. apuntes. No, la verdad no te entendí ni que nos habías dicho de alguna consulta. No, O sea, profe, no hicieron la consulta. No hicieron la dijiste consulta. Profe, no. una O tarea. sea, por mi parte yo tampoco la hice, yo simplemente tomé apuntes y hice lo de la planta y Tranquilos, no investigué lo de los impulsos de las bacterias y protozoos y todo eso. tranquilos, no pasa nada. Para eso estamos, Sí, para porque es que arreglar las tú nos cosas. dijiste que te Listo, enviáramos solo listo. apuntes. Listo, no pasa nada. Entonces, Entonces ahí la está, subimos hoy. 40. Saray, sí, perfecto. Entonces la arreglan, sí, o sea, ojo, en esa tarea, ¿no? O sea, en la tarea de esa semana, arréglenla. Creo que ustedes pueden volver a subir, ¿cierto? O sea que la anulamos y la volvemos a entregar con la Exacto. investigación Yo de los no sé, impulsos. Ok. sí, si la suben el día de hoy, todo perfecto, ¿sí? No les voy a poner ni tarde ni nada. O sea, si la suben hoy, perfecto, está bien. ¿Listo? Entonces, hagan esa consultica, los tipos de estímulos, ¿será que una bacteria puede recibir estímulos? ¿Será que un hongo puede recibir estímulos? Hagan esa consultica, ¿listo? Y la suban. Mira, te estás confundiendo con décimo. Nosotros ni siquiera en esa tarea teníamos ese punto, solo era mandar a punto. No, Lindsay, escúchame primero. Mira, voy a tener la presentación. Escúchame, ¿listo? Mira. Yo que no se los mencioné, pero bueno, supuse que ustedes lo iban a hacer, pero parece que no lo hicieron. Entonces, mira lo que había, esto es noveno, mire, esto es lo que había en su plataforma, en la de estímulos en las plantas, mira, acá, no sé si alcanzan a ver, espera la agrando. Acá, mira,
Prestar atención, tomar apuntes, actividad, consultar cómo perciben los estímulos las bacterias, protozoos y hongos. Esa tarea la tenían para el 16 de abril. Ojo, como no, pues como algunos no la pudieron, no sé si alguno la habrá hecho, pero los que no la hicieron, edítenla nuevamente, ¿cierto? O sea, anulen la entrega y súbanla con esta información. Eso es lo único, no pasa nada, no se preocupen, ¿listo? ¿Con cuál, profe? Ahora, Yo no veo bien. Que con los apuntes y la investigación. ojo, vuelvo a repetir, es que algunos no miraron, o sea, yo no les expliqué eso porque pensé que ustedes iban a mirar esa parte y la iban a hacer, pero para los que no la hicieron, pues tienen la oportunidad nuevamente de subir este pedacito. Algunos ya subieron el resto, pero se les olvidó subir esto. Entonces, anulen la entrega y lo suben. Esto fue para la tarea del 16 de abril. ¿Listo? Entonces, anulen la entrega y la suben. Si la suben el día de hoy, yo no les voy a poner ni tarde ni nada, porque yo considero pues que no, yo no les nombré este pedazo. ¿Listo? Y solamente eso, ¿entendido? Listo, profe. Sí, Listo, señor, Bueno, muchas ¿cómo van? gracias. Listo, ¿cómo van con el experimento de la planta? Sí, ya todos, ojo, Profe, yo lo porque hice el domingo, digo el sábado. Profe, a mí me listo, tocó perfecto. volverlo a hacer. No importa, recuerden que, o sea, recuerden que el experimento, o sea, lo importante era que lo iniciaran entre ayer, ¿cierto? Y antier, o sea, entre sábado y el domingo, porque recuerden que ya debe estar listo con las preguntas solucionadas y todo para el día, yo les di una fecha, para mayo 17, lunes mayo 17, ya deben tener toda la información de ese experimento, ¿listo? O profe, sea, ustedes deben parar. ¿Cómo, Kevin? yo no he podido hacer ese experimento hoy Profe, ni ¿le podemos tomar foto? ¿Por qué, Kevin? Bueno, es que el sábado y el domingo me toca ayudar a mis papás a hacer algunas cosas y no alcancé a hacerlo. Pues Kevin, para hoy, hágale, al menos a ver qué resultados obtiene para dentro de un mes. Recuerde que ya el 17 debe estar listo. Entonces, pues arranque voy a ver, ¿listo? Bueno, profe. O sea, no es que me diga, profe, arranque el 17 de mayo, me dice, profe, arranque el de ayer. No, o sea, no me va a servir, no es que arranque una semana antes, un día antes, no, ojo, arranque si puede hoy, si no puede, pues al menos mañana, pero no vaya a demorar más, ¿listo? Porque si no, no va a haber nada. Por eso es que es un mes, porque para que se logre evidenciar algo. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Bueno, muchachos, ahora sí. Entonces vamos a entrar a la temática, como les dije, de lo que pasa en las plantas. Estímulos de la planta, ¿cierto? Ya habíamos visto un videito donde nos mostraban eso, pero pues no hemos visto. Entonces, como título, ¿cierto? Vamos a poner relación en plantas. Entonces, la relación en plantas. Relación. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que las plantas se relacionan con su medio. ¿De qué manera? ¿Cierto? ¿De qué manera se relacionan con ese medio? Las plantas primero no presentan movimiento o desplazamiento. Ojo, las plantas se mueven pero no se desplazan. ¿Sí? No es como nosotros que salimos, caminamos, damos una vuelta, ¿cierto? Las plantas no tienen esa propiedad. Se pueden mover, por supuesto, ¿cierto? Pueden mover sus hojas, se pueden mover, como vimos en las plantas como atrapamoscas, ¿cierto? Ellas se mueven, hay movimiento. Las plantas enredaderas, ¿cierto? Que crecen para buscar el sol y se enredan en otros árboles o las que hay en los jardines, ¿cierto? Tienen un movimiento, pero no se desplazan, siguen en su mismo puesto, en su mismo lugar, fijas, ¿listo? Pero tienen un crecimiento, movimientos y movimientos de crecimiento. O como el girasol, por ejemplo, ella está ahí estática, pero su flor gira en torno para recibir los rayos del sol según sea el día, ¿cierto? Entonces, se distinguen, perdón, dos tipos de relación en plantas. Entonces, el primero de ellos recibe el nombre de tropismos. ¿Listo? Tropismos. Entonces, ¿qué decimos de los tropismos? ¿En qué consisten? Ojo, son movimientos de la planta. Estos son movimientos
Entonces, a partir de esta definición, ¿quién me da un ejemplo de tropismo? ¿Quién ha visto ese tipo de movimientos? Con el sol. ¿De quién? eh, con el sol, o sea, digamos, cuando el sol está hacia un lado, pues van hacia allá, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo? Qué pena, no te escuché. Cuando el sol está hacia un lado, pues básicamente la planta se va hacia ese lado, ¿no? O donde le llegue luz. Listo. Entonces ya vamos a ver si sí o si no, porque ojo, hay algunos en los que independientemente hay luz, pero el tipo de movimiento es diferente. Ya vamos a ver qué es un tropismo y cuál es la diferencia con el otro que se llaman nastias. Entonces los tropismos, movimientos de la planta como respuesta a un estímulo externo que actúa en una sola dirección. ¿Listo? Entonces, ojo acá, miren, este movimiento está relacionado específicamente con algo. ¿Con qué? Con el crecimiento. ¿Listo? Este movimiento está relacionado, o se consigue más bien, se consigue mediante el crecimiento. Listo, muchachos, entonces, ahora sí que tenemos la definición completa. Un ejemplo, ¿cierto? Son movimientos, ojo, movimientos de la planta como respuesta a un estímulo externo, o sea, algo de afuera. Pero miren, ese movimiento solamente se consigue mediante crecimiento. ¿Listo? Ojo, solamente crecimiento. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? ¿Cuál creen que sería un ejemplo en ese caso? Profe, pues no sé, tal vez es de una planta buscando el sol, pues porque para realizar el proceso de fotosíntesis y demás. Sí, Saray, muy bien. Entonces, por ejemplo, una planta buscando el sol, ¿cierto? Pero ojo, debe ser para crecer, ¿listo? No es como, por ejemplo, el girasol. Todos saben la historia del girasol, ¿cierto? Mueve su flor a medida que el sol va pasando de oriente a occidente y la planta también va moviendo su flor. Pero ahí no influye en el crecimiento, simplemente es para que la planta pueda tomar sol todo el día. Pero O sea, hacia arriba, ¿sí? sí, en este tipo de tropismos en el que estamos viendo, la planta lo que hace es crecer, como dice la señorita, hacia arriba. Un ejemplo claro son las plantas enredaderas. ¿Las han visto? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, esas plantas que vemos por ahí en los jardines, que cuelgan de las paredes y suben, ¿cierto? O que, por ejemplo, no sé si alguno ha visto un cultivo de arveja, la arveja es una planta enredadera. Estas plantas son enredaderas, ¿por qué? Porque suben o se enredan, ¿cierto? Ya sea en un árbol, en un palo, en lo que sea, para poder alcanzar la luz del sol. No sé si se acuerdan el video de la clase pasada que el señor tenía una bombillita, ¿cierto? Y las plantas, en cámara rápida, las plantas iban creciendo en dirección a esa bombillita, ¿cierto? Iban apuntando hacia allá. Efectivamente, eso está relacionado con el crecimiento. Entonces, todo lo relacionado a crecimiento de una planta, ¿sí? En relación a un estímulo, como por ejemplo la luz, se llama tropismo. Ahora, esos tropismos se dividen, porque no solamente las plantas reaccionan, ¿cierto?, a favor de la luz, también reaccionan, ¿listo?, en favor, por ejemplo, del agua, ¿sí?, en favor de la gravedad, de muchos factores. Entonces vamos a ver cuáles son esos tipos de tropismos. El primero y más conocido fue el que les nombré hace un momento, fototropismo. ¿Listo? Foto es luz, ¿sí? Entonces, tropismo a favor de la luz. Eso es lo que significa este pedazo. Ojo, estos que estamos copiando acá son tipos. ¿Listo? Tipos de tropismos. Entonces, el primero de ellos, fototropismos. ¿En qué consisten los fototropismos? Entonces, cuando el estímulo es ¿qué? La luz. Cuando el estímulo es la luz. ¿Listo? O sea, la planta crece a favor de la luz. Eso es un fototropismo.
Ojo Profe, acá, y por ¿sí? ejemplo, un ejemplo, digamos que es el agua actuaría en la raíz, ¿sí? O sea, principalmente en la raíz. Dime, el agua, exacto, el agua actúa en las raíces, ¿sí? Entonces es un estímulo para hacer ¿Sí? el crecimiento de la raíz. Ojo acá, miren, hay cosas de la planta o hay partes de la planta que crecen a favor de la luz, pero hay otras que crecen en contra de la luz, ¿cierto? Entonces, a favor de la luz crecen que las hojas, el tallo. En contra de la luz, ¿quién crece? La raíz. La raíz. A eso, entonces lo vamos a llamar, cuando es a favor de la luz, o sea, en dirección de la luz, lo llamamos fototropismo positivo. ¿Listo? Pero Y cuando el otro vamos, sería negativo. sí, señorita, cuando vamos, fototropismo, acá no, listo. Pero cuando vamos en contra de la luz, por ejemplo, las raíces, ¿cierto? Las raíces crecen en la tierra, hacia adentro, en contra de la luz, lo llamamos fototropismo negativo. ¿Listo? Entonces, acá los tallos, les voy a escribir. Fototropismo positivo. ¿Listo? ¿Quiénes? Tallos. Fototropismo negativo. Negativo. ¿Quiénes? La raíz. ¿Listo? Las raíces, la raíz. Creamos raíces. Listo. Veamos otro tipo. Ya hablamos de la luz. Ahora veamos qué pasa cuando la gravedad actúa. La gravedad también tiene que ver en esto. ¿Listo? Entonces, a eso lo vamos a llamar geotropismo. Geotropismo. ¿Listo? ¿Qué pasa en el geotropismo? ¿En qué consiste ese tipo de tropismo? Entonces, acomodamos acá. Listo. El geotropismo, entonces, cuando el estímulo es la fuerza de gravedad. ¿Listo? Cuando el estímulo es la fuerza de gravedad. Pues cuando el estímulo es la fuerza de gravedad. ¿Listo? Un ejemplo de esto. Entonces, ¿quiénes van en favor de la gravedad? ¿Qué creen ustedes? De la planta, ¿quién crece a favor de la gravedad? Las hojas, No. al revés. Entonces, Las raíces. las raíces, recuerden que la gravedad es una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿quiénes van a favor hacia el centro de la Tierra? Las raíces. A eso lo vamos a llamar geotropismo positivo, cuando vamos a favor de la gravedad. Entonces, si ve que acá es lo contrario, el fototropismo, entonces los tallos eran positivos, las raíces negativas. Acá en el geotropismo es al revés. Las raíces son las que presentan porque crecen a favor de la gravedad, mientras que el tallo, ¿cierto? Tallos, hojas, etcétera, geotropismos negativos. ¿Listo? Geotropismo negativo. ¿En qué caso? Entonces el tallo. ¿Listo? Tallos. Bueno. Hay otro. ¿Ya copiaron esto? ¿Puedo cambiar de página? No, profe, espera un momento. Dale, porfa, vayan copiando. Listo, mientras tanto, entonces, el siguiente, les voy hablando del siguiente. Quimiotropismo, quimio, ¿qué creen que significa? Quimiotropismo, muchachos, ¿qué significará? ¿Qué es Espere, a ver, Lindsay, te escucho y después Juan Pablo. Lindsay, Profe, como radiación o algo así. como radiación, bueno, tiene que ver, ¿Como Juan Pablo, procesos químicos? ¿cómo, Joseph? ¿Tiene que ver con procesos químicos que realiza la planta? Procesos químicos, más o menos. Juan Pablo, ¿qué ibas a decir?
Pues que tenga que ver con la química, o sea, que la planta al crecer haga química, no sé, profe. El proceso que hace la planta. Proceso que hace la planta, listo. Ojo, ¿la planta necesitará sustancias químicas para sobrevivir? Sí, por ejemplo, los componentes de la tierra, ¿no? Exacto, o sea, ¿listo? Exacto, esa es la respuesta. ¿Listo? Un crecimiento a favor de sustancias químicas. La planta también necesita sustancias químicas para desarrollar algunas funciones, ¿sí? Por eso es que ustedes escuchan, hay que abonar, el abono o los fertilizantes. Los abonos y fertilizantes son eso. Son sustancias químicas, nitrógeno, carbono, fósforo, que se le echan a la planta, se le aplican en la parte de en la tierra, ¿sí? En la raíz, para que por absorción entre a la planta. Entonces, ¿sí ven? Este tipo de sustancias, bueno, voy a tratar de escribirlo acá para no cambiar de... Entonces, ese tipo de sustancias, ese tipo de plantas... Listo, profe, ya terminé. ¿Listo? Profe, esa foto tú no la puedes enviar al grupo, por favor. Pueden tomarle, alguno que le tome pantallazo, muchachos, por favor. ¿Listo? Ya lo paso al grupo. Listo, ya le tomaron para que lo pasen al grupo, muchachos. Ahora Gracias. miremos el quimiotropismo. Quimiotropismo. ¿Listo? Acá. Quimiotropismo. Entonces, como el nombre lo dice, reacción a favor, ¿cierto? Es el estímulo, son sustancias químicas. Ese es el estímulo. Entonces, cuando el estímulo es una sustancia química. Listo, entonces cuando el estímulo es una sustancia química vamos a tener quimiotropismo. Ahora, pues cuando es a favor de esa sustancia química, ¿cierto? Pues va a ser un quimiotropismo positivo. Cuando es en contra de esa sustancia química, quimiotropismo negativo. Un ejemplo común de quimiotropismo, por ejemplo, algunas plantas, ¿sí? Necesitan de azúcares. Entonces, cuando usted le añade azúcares al agua o a la planta, pues esa planta va a presentar un crecimiento, ¿sí? El tubo polínico, el tubo del polen de las plantas, crece en dirección a esos azúcares, ¿listo? En la presencia de azúcares. Entonces, cualquier sustancia química puede afectar el crecimiento de una planta, ¿listo? Si es a favor de esa sustancia química, quimiotropismo positivo. Si es en contra, quimiotropismo negativo. ¿Listo? Entonces acá les dejo para que ustedes busquen el ejemplo. Ojo. Vamos a mirar ahora un higrotropismo o hidrotropismo. Hidrotropismo, ¿qué creen que sea? Está sencillo. ¿Del agua, sí? Hidro, agua. Listo, entonces cuando el estímulo es el agua. Acá. Entonces, cuando... Listo, cuando el estímulo es el agua. ¿Listo? Cuando el estímulo es el agua, entonces vamos a tener hidrotropismo. Un ejemplo, ¿quién crece a favor del agua? Las raíces, ¿sí? Sí, señorita. Entonces, hidrotropismo. Profe, pero ahí las hojas también crecerían a favor del agua, porque pues en la parte de arriba, ahí sí. En la mayoría, las que crecen a favor de, o sea, de donde hay agua son las raíces. Las hojas, Sí. lo que pasa es que las hojas, pues, lo que pasa es que las hojas absorben, ¿sí? Agua es por medio de la lluvia, y la lluvia ¿de dónde cae? No cae de un lado ni de otro, cae de arriba, ¿cierto? Por ende, pues no hay un hidrotropismo tan marcado en las hojas, donde sí lo hay es en las raíces. Entonces, no sé si han ido a las laderas, por ejemplo, han estado en las laderas de un río, ¿cierto? Y hay árboles, ustedes ven que los árboles, esas raíces salen, ¿cierto? De la tierra, como a tener contacto con el río, porque van buscando eso, ¿listo? Entonces, la mayoría de raíces, ¿cierto? Van a presentar eso. Entonces, las raíces crecen hacia donde hay agua. Hacia donde me equivoqué. Hay agua. Listo. Entonces, un hidrotropismo negativo, pues sería en contra, ¿no? Recuerden,
Positivo, a favor, negativo, en contra. Listo, veamos ahora otro tipo. Tigmotropismos. ¿Listo? Tigmotropismos. Tigmotropismos. ¿Qué significará esto? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál será el estímulo? ¿Cuál podría ser el estímulo? Cuando se encuentran con un sólido, Cuando se encuentran con un sólido, algo donde sostenerse. Entonces, este es el caso de las plantas que se crecen encurvándose, ¿cierto? Las enredaderas, ¿sí? Entonces, encuentran algo para crecer y se van desarrollando alrededor de esa sustancia. Eso es un tigmotropismo. ¿Listo? Entonces, cuando el estímulo es un contacto localizado. Cuando el estímulo es un contacto, listo, localizado. O sea, cuando contacta, ¿cierto? Se pone en contacto con algo e inicia a crecer alrededor de eso. La mayoría de comida, mucha comida, por ejemplo, las arvejas, los frijoles, por ejemplo, algunas frutas como la maracuyá, ¿sí? Tienen este tipo de crecimiento. Entonces, ustedes van a un cultivo de estas frutas, ¿cierto? O estos granos, y van a encontrar que ponen un palo y en ese palo hay unos alambres alrededor, ¿cierto? O arriba unas cuerdas. ¿Para qué? Para que la planta, por tigmotropismos, inicia a crecer alrededor de ese palo o de esas mallas que colocan en la parte superior. ¿Listo? Entonces acá, plantas enredaderas. Plantas enredaderas. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hablar de las nastias. ¿Listo? Ojo acá, miren. Las nastias, el primer tipo de relación en plantas, tropismos, enfocado en el crecimiento de la planta frente a un estímulo. Ahora las nastias es el segundo. ¿En qué consiste este proceso? Nastias. ¿Sí? O sea que el tigmotropismo es, por ejemplo, en la forma que lleva la planta o algo así. La forma o cómo crece, o sea, el tigmotropismo se presenta en las plantas que crecen enrolladas en otra cosa, ¿sí? Plantas que se enrollan. Por ejemplo, la tavena, ¿sí? Por ejemplo, ¿las qué? La tavena. Uy, me corchaste. ¿Cuál es esa? La buscamos. Pues, o sea, ella crece por debajo de la tierra, pero como tal el bejuco sube hacia arriba. Y pues cuando uno la siembra, tiene que ser al pie de otro palo para que ella crezca. O si no, no Sí, se va a dar. señorita. Exacto, tal cual. Ese proceso que me estás describiendo. Necesitan enrollarse. Como te decía, hay muchas plantas que necesitan eso. Enrollarse, ¿cierto? Para poder adquirir nutrientes, sustancias o para poder llegar muy alto y poder recibir la luz del sol, ¿cierto? Porque si todo el bosque está cubriendo y la planta crece abajo, pues no le llega sol, por ende tiene que enrollarse, subir hasta la parte alta del árbol y así puede recibir sol. Es eso, crecimiento alrededor, enrollándose en algo, ¿listo? Listo. Entonces, las nastias. ¿Qué consiste ese proceso? Entonces son movimientos, ojo acá, también son movimientos, pero tienen una pequeña característica que las diferencia de los tropismos, y es que no están relacionadas con el crecimiento. Entonces son movimientos rápidos, ¿sí? Ahí, vea que dice acá. Son movimientos rápidos, ¿listo? Son movimientos rápidos, los cuales son reversibles. O sea, yo los puedo revertir, ¿listo? Puedo regresarme a lo que tenía al principio. Ustedes saben que el crecimiento, usted creció y ya eso no es reversible, eso es irreversible. Pero estos movimientos sí. Entonces, acá está el caso. ¿Quién me da un ejemplo de un movimiento reversible y rápido en las plantas? ¿Cuál podría ser el caso? No, profe, sin idea. O sea, que uno mismo pueda como que volverlo al sitio en que estaba antes. El del girasol. Él está ahí, él gira, ¿cierto? Durante el día, pero ustedes ven por la mañana y él vuelve a estar igual que estaba cada mañana siempre está en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces es reversible, es un movimiento, en este caso pues no es tan rápido, pero es un movimiento que es reversible. Entonces solamente está relacionado con mover una parte
y volver otra vez al puesto original. Entonces, es un claro ejemplo de esto, es el girasol, ¿listo? O la dormilona. Ustedes por un momento la tocan y ella cierra una vez sus hojas, pero ustedes después de un tiempo ven otra vez y ella está otra vez abierta, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿sí ven? No tiene nada que ver con el crecimiento, simplemente es la reacción a una cosa que sucedió en algún momento, pero ella vuelve y se recupera. ¿Listo? O la atrapamoscas, las atrapamoscas. Ellas simplemente cierran, ¿cierto? La parte de sus hojas para alimentarse y sacar los nutrientes de esa mosca, pero ya ella vuelve y otra vez abre su boca, digamos, entre comillas, para volver a consumir después. ¿Listo? Esos son movimientos de nastias. Esos son movimientos rápidos y reversibles de la planta como respuesta ¿a qué? A la presencia de un factor externo. ¿Listo? O sea, la presencia de un factor externo. Entonces, ¿qué ejemplos podemos encontrar acá? Entonces tenemos las fotonastias, como el caso del girasol, ¿listo? Entonces, fotonastia, ya saben, el estímulo, cuando escuchen foto, el estímulo, ¿cuál va a ser? En la luz. La luz, ¿listo? Hay flores también, hay flores que abren, ¿cierto? Hay plantas que abren su flor durante el día, pero en la noche la cierran. Ese es un tipo de fotonastia, ¿listo? ¿Y cuál? Entonces, por ejemplo, hay una que se llama el Don Diego de noche, así se llama, Don Diego. Era a ver si la encuentro acá y se las comparto. A ver, planta, ahí salió. No, es que si me pongo a compartírselas me demoro. Pero, a ver, si ustedes búsquenla por internet en imágenes y ahí la ven. Es una flor de color morada, ¿cierto? Por la noche se cierra, en el día es totalmente abierta. Ahí pueden buscarlas. Si me pongo a buscarlas y a mostrarlas me demoro. Si algo, igual esa va a ser su tarea, buscar ejemplos de eso. ¿Listo? Entonces, fotonastias. ¿Listo? Respuesta a la luz. ¿Listo? Un ejemplo. Entonces, el girasol. Es un claro ejemplo. Girasol. Ojo, pero también en ausencia de luz, ¿no? No solamente en ausencia de luz hay flores que se cierran. ¿Sí? Entonces, es otro factor a tener en cuenta. Entonces, listo. También tenemos quimionastias, como por ejemplo las plantas carnívoras. ¿Listo? Entonces acá también hay quimionastias. Entonces reacciona a sustancias químicas, igual que en la anterior, pero recuerden, solamente es para mover la planta un poquito y ya. Ella vuelve a donde estaba al principio. También hay sismonastia, están relacionadas con el movimiento. Sismonastias. ¿Listo? Es el estímulo que es el movimiento. Entonces, en este caso, entra la mimosa púdica, también llamada pues dormilona. Mimosa. ¿Listo? O dormilona. Listo, esas son como las más importantes respecto a las nastias. Acá me comí una ahí. Entonces, fotonastias, quimionastias, sismonastias. Listo, entonces movimientos que tenemos en presencia de luz, químicos o movimientos. Entonces, Profe, y en ese ¿cuál sería? Recto, reaccionar. Profe, ¿sí alguien más hizo una pregunta? profe, ¿será que tú no me podrías hacer el favor de enviar esa foto al grupo? Es que la verdad no estoy viendo bien. Tengo ese internet pésimo. Chicos, ¿alguno que me colabore enviando esta foto al grupo, porfa? Ya enviaron una, ¿listo? Ya enviaron una. Profe, Acá, mira, en quimionastias tenemos también la Venus atrapamosca o las plantas, ¿cierto? ¿Por qué? Acá, ahí se puede evidenciar dos. La primera,
pues es un movimiento que hace la mosca, pero la segunda es que la Venus emite sustancias químicas que atraen a las moscas. Entonces son sustancias, o a los zancudos o a cualquier insecto. ¿Por qué? Es una sustancia que se caracteriza por ser como tipo azucarada y eso hace que queden atrapadas. Entonces, la planta, la Venus atrapamosca, esto va a detectar eso por sustancias químicas y va a cerrarse, listo, para poder digerir el animal. Entonces, O sea ese que puede ser, necesariamente, señor, dime, ¿necesariamente qué? las sustancias no deben de ser orgánicas de la tierra, sino también puede ser que ellos las expulsan. Sí, puede ser una sustancia. Sí, también puede ser una sustancia creada por nosotros, eso depende, sí, o sea, alguna sustancia que le hace daño a la flor o algo así y ella se va a cerrar, ¿sí? Entonces eso depende de muchas cosas. Pero sí, también pueden ser Y que la última son movimientos mecánicos, o sea, que tú las tocas y ellas reaccionan, ¿sí? Tú las tocas, entonces, como te decía, la mimosa o la dormilona, usted la toca y reacciona. Listo, muchachos, dejaríamos hasta acá. Ahora, bueno, les voy a decir la tarea porque si no después dicen que no les dije. Entonces, ahí hay una tareita, la cual dice, ¿cierto? Escúchenla. Ay, ahora se me perdió. Trabajo en clase. Entonces dice tropismos y nastias. Primero, socializar la tarea, pues bueno, esa parte no la hicimos. Prestar atención a la explicación de tropismos y nastias, hacer los dibujos. Entonces van a hacer dibujos de tropismos, de los tropismos que vimos y de las nastias. ¿Listo? Van a hacer dibujitos. Entonces, ¿Dibujos de fototropismos todos? de todos. Sí, señorita. Van a hacer dibujitos Profe, de, ¿cuándo de los tipos? de los mañana a tipos. las 11:30. De los tipos. Fecha de entrega a las 23:59 de hoy. ¿Hoy? Sí, 23:59, o sea, a las 11:59 de la noche. ¿Listo? Solamente son de los tipos, o sea, miren, de foto, de geotropismo, un solo ejemplo, no más. Quimiotropismo, hidrotropismo, tigmotropismo, fotonastia, quimonastia y sismonastia. No van a hacer 3, 4 ejemplos de cada uno, no, un solo ejemplito de cada uno. ¿Listo? Fácilmente ustedes Bueno, googlean eso y ahí encuentran imágenes por montón. ¿Listo? Esa es la tarea. Chao, chicos, que pasen un excelente día. no, profe. Una excelente. profe. Chao, chao. Chao, Juiciosos. profe. Chao, chao. Que pasen una excelente tarde. Juiciosos. Nos vemos la otra clase.